En el día de su boda un príncipe se prepara para sellar una alianza con la mujer elegida por la corona, sin embargo la ceremonia se ve interrumpida cuando su antiguo amor aparece en las puertas del palacio con 3 niños que llevan su mismo rostro en un instante. Su vida perfecta se desmorona revelando secretos que la nobleza intentó enterrar. Ahora debe decidir entre proteger su legado o aceptar la verdad que podría cambiar su destino para siempre. Pero antes de que comencemos esta hermosa historia de romance de época, dime desde dónde estás escuchando nuestras historias narradas y cuéntame qué es lo que más te gusta de nuestras historias de época. Me encanta leer los comentarios con sus opiniones. El gran salón del Palacio de Vallejoy resplandecía con la luz titilante de cientos de candelabros. El mármol bruñido del suelo reflejaba los destellos dorados de las lámparas de cristal, mientras el aroma de cera derretida y perfumes importados flotaba en el aire. La aristocracia del reino se había congregado en aquel recinto majestuoso para presenciar el acontecimiento más esperado de la última década, la unión entre el príncipe Leopoldo de Valeroy y Lady Eleonora de Alençon. Las risas ahogadas y las conversaciones discretas creaban un murmullo constante como el rumor de olas lejanas. Hombres de alto rango vestidos con sus mejores galas intercambiaban comentarios sobre la importancia política de aquel enlace, mientras las damas de la corte ocultaban su envidia detrás de abanicos de encaje. La música fluía suavemente, un cuarteto de cuerdas interpretando una pieza melancólica que contrastaba con la pompa de la ocasión. Todo estaba en su lugar, la ceremonia prometía ser impecable. Leopoldo avanzaba con paso medido entre los asistentes, su uniforme de gala pulcro, los bordados dorados en su casaca reflejando la luz con cada movimiento. Su rostro era la imagen de la compostura y la solemnidad, pero en su interior algo se enredaba con fuerza en su pecho. No era nerviosismo, no era temor, era una presión sofocante que lo aprisionaba por dentro. El deber, la expectativa, la jaula dorada en la que había vivido desde su nacimiento. Sabía que su madre, la reina Beatriz, lo observaba desde su lugar de honor. Su porte era regio, su mirada dura, evaluándolo con la precisión de un juez. A su lado la duquesa de Alençon sonreía con satisfacción, segura de que su hija estaba a punto de convertirse en la princesa consorte, y frente a él, esperándolo al pie del altar, estaba Eleonora. Era hermosa, su vestido de seda marfil caía en suaves pliegues con diminutas perlas cosidas a mano que refulgían con cada uno de sus movimientos. Su cabello rubio estaba recogido en un elaborado peinado, mechones dorados enmarcando su rostro de rasgos delicados. Era la imagen perfecta de la gracia aristocrática y sin embargo Leopoldo no sentía nada, ni emoción, ni impaciencia, ni alegría, solo una fría resignación. Los invitados lo observaban con aprobación, esperaban que desempeñara su papel con dignidad, que cumpliera con su deber sin titubear, y él lo haría, no había otra opción. Pero entonces ocurrió. Un murmullo comenzó a gestarse en la parte trasera del salón. Al principio fue apenas un roce de curiosidad en el aire, un par de cabezas que se giraban hacia la entrada del palacio. Luego los susurros se volvieron más insistentes, un murmullo urgente que serpenteó a través de la multitud como una corriente invisible. Algo pasaba en la puerta principal. Leopoldo frunció el ceño y desvió la mirada en esa dirección. Junto a las imponentes puertas de madera tallada, un guardia discutía en voz baja con una figura envuelta en una capa oscura. Sus ropas estaban húmedas por la nieve que se derretía sobre la tela gruesa y la capucha ocultaba su rostro. Los murmullos se intensificaron cuando la figura se adelantó y con un leve movimiento de la cabeza dejó caer la capucha. Una mujer, y no estaba sola, a su lado 3 niños la rodeaban con sus pequeñas manos aferradas a su falda, y fue entonces cuando Leopoldo sintió el primer golpe. Cabello oscuro, ojos grises, un parecido imposible de ignorar. El aire en sus pulmones se tornó pesado, cada fibra de su cuerpo en un estado de alerta que jamás había experimentado. Su mente le gritaba que no podía ser, que era un engaño, una coincidencia absurda, pero su corazón lo supo al instante. Eran suyos. El golpe de la verdad lo dejó paralizado. Los susurros se convirtieron en exclamaciones ahogadas. La nobleza contenía el aliento. La música se detuvo abruptamente cuando los músicos, incapaces de ignorar el alboroto, dejaron de tocar, y entonces la mujer levantó el rostro. El tiempo pareció detenerse. Isabel Montreuil, el salón entero se congeló en un instante de incredulidad colectiva. Lady Isabel Montreuil, la plebeya que había desaparecido hacía años sin dejar rastro, la mujer que él había amado con un fervor desesperado, con una devoción tan intensa que aún podía sentirla en sus venas. Los recuerdos lo golpearon sin piedad, su risa en las noches cálidas de verano, sus labios entreabiertos cuando lo miraba con adoración, las promesas que susurraron en la oscuridad creyendo que el mundo les pertenecía. Había creído que estaba perdida para siempre, había creído que ella lo había abandonado, pero ahí estaba y no estaba sola. Un sonido sofocado rompió el silencio. Lady Eleonora, pálida como un espectro, tambaleó un paso hacia atrás y se aferró al brazo de su madre. Su vestido ondeó como un reflejo de su temblor. La reina Beatriz, desde su
Asiento de honor se puso rígida, sus ojos afilados pasaron de Isabel a los niños, el cálculo en su mente funcionando con precisión. El escándalo ya estaba desatado. Las mujeres de la corte se llevaron las manos a la boca, los hombres intercambiaban miradas de absoluto asombro. Un noble intentó hablar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Isabel avanzó un paso. Su vestido, aunque de tela modesta, tenía una elegancia que no podía negarse. No había altanería en su postura, pero tampoco sumisión. Se detuvo en medio del umbral, la luz de los candelabros iluminando sus facciones, revelando la determinación en su mirada, y entonces sus ojos se encontraron con los de Leopoldo. Un torrente de emociones se desplegó entre ellos sin necesidad de palabras. Dolor, furia, nostalgia, reproche. Los niños, ajenos al peso de la tensión en el aire, se aferraban al vestido de su madre, observando con la inocencia de quienes aún no comprenden el peso del destino. Leopoldo sintió la presión en su pecho volverse insoportable, la opresión de los años, la mentira en la que había vivido. Todo se derrumbó en cuestión de segundos, y entonces Isabel dio otro paso al frente, su mirada clavada en él con una intensidad que lo dejó sin aliento. La pregunta en sus ojos era clara: ¿qué harás ahora? El salón estalló en un caos de susurros y miradas de desconcierto. El rumor crecía como una ola imparable recorriendo la multitud con la velocidad de un incendio descontrolado. Mujeres murmuraban tras sus abanicos, caballeros se inclinaban sobre sus acompañantes para confirmarlo que sus propios ojos aún se rehusaban a creer. La reina Beatriz se puso de pie con un movimiento rígido, su rostro pálido por el impacto. No dijo nada de inmediato, pero el fulgor helado en su mirada era más que suficiente para hacer callar a los cortesanos más audaces. En toda su vida nunca había permitido que un escándalo amenazara la dignidad de la corona, y sin embargo en este preciso instante la línea impecable de la realeza se tambaleaba frente a los ojos de todos. Lady Eleonora jadeó, su respiración entrecortada, mientras sus dedos se aferraban con desesperación al brazo de su madre. La duquesa de Alençon intentó sostenerla, pero ni siquiera su porte frío y calculador podía enmascarar el horror que se reflejaba en su rostro. La humillación era absoluta. Leopoldo no se movió, ni siquiera respiraba, permanecía inmóvil como si su cuerpo se hubiese convertido en piedra. Sus ojos seguían fijos en Isabel, su mente atrapada en una vorágine de recuerdos, de emociones enterradas que resurgían con una violencia casi insoportable. Isabel avanzó con paso firme. No era la postura de una mujer desamparada ni la de alguien que buscaba clemencia, su porte era el de alguien que no tenía nada que perder. Sostenía la cabeza en alto con una gracia natural que ninguna joya ni título nobiliario podría haberle otorgado. El sonido de sus botas resonó en el mármol cuando se detuvo en medio del salón. Durante un instante pareció que la tensión alcanzaba su punto más álgido. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar, y entonces su voz se alzó con una claridad inquebrantable. Estos niños, dijo con una calma que resultaba más letal que cualquier gritos, son hijos del príncipe Leopoldo de Bayero, y el impacto de sus palabras se sintió como una bofetada en pleno rostro de la nobleza. Un murmullo ahogado recorrió el salón, pero nadie se atrevió a interrumpirla. Leopoldo sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Los ojos de la corte giraron hacia él esperando una respuesta. Esperaban que lo negara, que se riera de aquella acusación absurda y desestimara a Isabel como una impostora, pero las palabras murieron en su garganta. Los recuerdos lo golpearon como un torrente imparable: las noches robadas envueltos en el crepúsculo de su amor prohibido, las promesas susurradas en la penumbra cuando Isabel había sido su única certeza en un mundo de deberes y obligaciones, la forma en que la había amado con una intensidad que nunca pudo replicar con nadie más, el dolor indescriptible de haberla perdido sin una explicación. La voz de Beatriz rompió el hechizo antes de que la situación escapara de control. Basta, dijo, su tono firme aunque su mirada traicionaba una sombra de pánico. La reina enderezó su postura y recorrió la sala con la autoridad que siempre la había caracterizado. No permitiría que una mujer sin nombre, sin título, sin poder, derribara con un solo movimiento lo que ella había construido. Con tanto cuidado, saquen a esta mujer del salón, ordenó con la frialdad de quien no contempla la posibilidad de réplica. Los guardias, entrenados para obedecer sin cuestionar, avanzaron hacia Isabel, pero ella no se movió ni un paso ni un pestañeo. Su determinación era férrea. El mundo podía volverse en su contra, la nobleza podía mirarla con desprecio, pero ella no se acobardaría. Lady Leonora encontró su voz por fin, no exclamó, su tono desgarrado por la conmoción. Sus ojos azules, que antes brillaban con serenidad, ahora estaban empañados por una mezcla de incredulidad y dolor. Se giró hacia Leopoldo, sus manos temblorosas aferrando las capas de su falda con desesperación. Dime que no es cierto, susurró, su voz quebrada. Su incredulidad era casi infantil, como si aún
Pudiera convencerse de que todo esto era solo un malentendido. Leopoldo sintió el peso de su mirada, sintió el peso de todas las miradas. Su mundo, el mundo que había construido con meticulosa obediencia, se tambaleaba frente a él. La tensión se hizo insoportable. Isabelle lo miraba sin miedo, Eleonora lo miraba con súplica. Y en medio de todo los tres niños observaban con inocencia, sin comprender del todo que el destino de sus vidas se definía en ese momento. El silencio se alargó demasiado y entonces la reina Beatriz dio la orden definitiva: saquen a esta mujer de inmediato. Los guardias avanzaron otra vez. Leopoldo tuvo solo un instante para decidir si permitiría que Isabel fuera alejada como una impostora o si finalmente la protegería frente a todos. Los guardias avanzaron, sus botas resonando en el mármol con una determinación que anunciaba lo inevitable. Sus manos se alzaron listas para sujetar a Isabel y arrastrarla fuera del gran salón sin miramientos, pero antes de que pudieran tocarla, Leopoldo recobró el control de su cuerpo, dio un paso al frente, su mano alzada en el aire como un escudo invisible. Deténganse. Su voz cortó el aire como el filo de una espada. Los guardias se detuvieron de inmediato, desconcertados por la orden que contradecía la voluntad de la reina. La tensión en la sala se volvió sofocante. Una cuerda a punto de romperse. Beatriz lo miró con incredulidad. Su postura regia se mantuvo firme, pero un leve parpadeo de sorpresa en su rostro la delató. No esperaba esto, no de él. Eleonora se estremeció, su mano aferrada al brazo de su madre tembló. Visiblemente su mundo acababa de desmoronarse y aunque aún intentaba asimilarlo, el gesto de Leopoldo lo confirmaba todo. No era una mentira, no era una farsa. Leopoldo no apartó la mirada de Isabel, ella tampoco lo miró con miedo, no con ruego, no con súplica. Su mirada estaba llena de intensidad, de una fuerza que lo atravesaba como una daga afilada. No necesitaba gritar para exigir la verdad, estaba en su postura, en su presencia, en los ojos grises que habían sido reflejados en los de sus hijos. Esperaba escucharlo de sus labios, esperaba que él dijera lo que todos ya intuían, pero no lo hizo, no podía. Su mente gritaba que Isabel tenía razón, que esos niños eran suyos, que debía enfrentar la verdad sin importar las consecuencias, pero su instinto forjado por años de deber y obligaciones lo paralizaba. Si lo decía en ese momento, se admitía públicamente lo que su corazón ya sabía: su compromiso con Eleonora se desmoronaría, su madre vería su honor hecho pedazos, la corte entraría en caos y todo lo que él había sido entrenado para sostener con dignidad quedaría reducido a cenizas. Así que titubeó un instante, un solo segundo de indecisión, pero para Isabel ese momento fue suficiente. Lo vio en su mirada, en la forma en que su mandíbula se tensó, en el pánico contenido en sus ojos, y entendió su expresión, se oscureció, su semblante endurecido. Como si de repente el amor, los recuerdos, las promesas pasadas, todo se hubiera evaporado. No había venido por amor, no había venido por él, había venido por sus hijos, y si Leopoldo no tenía el valor de reconocerlos, ella lo haría sola. La tensión en la sala se hizo insoportable, los susurros de la nobleza se intensificaron, todos estaban esperando el desenlace de ese momento, el instante en que Leopoldo haría lo correcto, o se escondería detrás de la conveniencia. La reina Beatriz, que hasta entonces había mantenido el control absoluto de su expresión, avanzó con lentitud hasta quedar junto a su hijo. Cuando habló, su voz fue baja, suave, pero impregnada de una autoridad venenosa: tu deber no es con una antigua amante, Leopoldo, tu deber es con tu reino. Fueron pocas palabras, pero el peso de siglos de tradición estaba contenido en ellas. Leopoldo sintió el filo de esas palabras atravesarlo. Su madre no le gritaba, no lo amenazaba, pero el significado detrás de su advertencia era claro: si daba un paso más en esa dirección, si admitía en público su pecado, su error, su traición, todo lo que había sido preparado para él se derrumbaría. Eleonora jadeó la mano sobre su pecho mientras intentaba contener el temblor en su cuerpo. Su madre, la duquesa de Alençon, la sostenía con fuerza, pero no le dirigió una palabra de consuelo. El dolor en el rostro de Leonora era insoportable de presenciar, su piel tan blanca como el encaje de su vestido parecía a punto de desvanecerse. Sus labios se entreabrieron varias veces, pero ninguna palabra salió de ellos hasta que de pronto rompió en llanto, un sollozo desgarrador, desesperado, un sonido que retumbó en el silencio expectante del salón. Los invitados contenían la respiración, las damas de la corte miraban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa, y luego Eleonora huyó. Se apartó de su madre y corrió fuera del salón, su falda ondeando con el impulso, sus zapatos repiqueteando en el suelo de mármol. Las puertas se cerraron tras ella con un eco ominoso. Leopoldo no intentó detenerla, no podía, estaba atrapado entre las expectativas de su familia y el dolor desgarrador de la única mujer que alguna vez había amado. Y entonces Isabel dio un paso atrás. Su expresión no era de furia, ni de tristeza, ni de desesperación, era desilusión absoluta, la clase de desilusión que viene cuando ya no queda nada por lo que
Luchar. Cuando habló su voz fue baja pero tan gélida como el invierno más cruel. Entiendo. No hubo necesidad de decir más. Leopoldo sintió la daga de esas palabras clavarse en lo más profundo de su ser. Entonces, sin una mirada más, Isabel se giró y se marchó con sus hijos. Las puertas del gran salón se cerraron tras Isabel con un eco denso y definitivo. Un silencio insoportable quedó suspendido en el aire, como si el peso de lo ocurrido hubiese succionado todo el oxígeno de la sala. Los murmullos se apagaron poco a poco, dejando únicamente una sensación opresiva que nadie se atrevía a romper. Leopoldo permaneció inmóvil, sus ojos seguían clavados en las puertas cerradas, aunque ya no había nada que ver. Isabel se había ido, pero su presencia aún impregnaba cada rincón del salón como un perfume persistente que se negaba a disiparse. El eco de sus pasos desapareció en los pasillos del palacio, arrastrando con ellos lo que quedaba de su antigua vida. La reina Beatrice fue la primera en reaccionar. Su espalda se mantuvo rígida, su porte intacto, como si nada en el mundo pudiera conmoverla. Miró a su alrededor con frialdad, evaluando el daño, calculando los próximos movimientos. Continúen con la celebración. Su voz resonó con una firmeza inquebrantable. Un leve temblor recorrió a la nobleza. Había sido una orden disfrazada de sugerencia. La orquesta, que hasta entonces se había mantenido en un tenso mutismo, volvió a tocar con torpeza, pero la melodía ya no tenía la fluidez de antes y las notas parecían desafinadas en medio del ambiente cargado de tensión. Algunas damas intentaron reanudar la conversación, susurrando sobre el escándalo con la emoción de quien ha presenciado algo prohibido. Los hombres intercambiaban miradas, algunos con desaprobación, otros con una perversa fascinación por el drama que acababan de presenciar, pero nada era igual. Lady Eleonora había sido llevada a un salón privado por sus damas de compañía. Su ausencia era un recordatorio tangible del desastre. El duque de Alençon estaba lívido, se encontraba de pie en un rincón del salón, su expresión crispada por la furia contenida. La humillación sufrida por su hija era un golpe que la nobleza no olvidaría con facilidad. Su mirada se deslizó hasta la reina Beatriz, esperando una reacción que corrigiera lo ocurrido, pero esta permaneció impasible, su mente maquinando un nuevo curso de acción. Leopoldo no dijo una sola palabra, no miró a nadie, no se molestó en fingir que todo seguía igual, simplemente se giró y abandonó la sala. Su espalda erguida y su andar decidido fueron lo único que dejó tras de sí. Las puertas se cerraron detrás de él, aislándolo del murmullo de la nobleza y dejándolo solo con el peso sofocante de su propia mente. Se dirigió a sus aposentos, pero cuando llegó no entró. El aire dentro se sentía demasiado opresivo, sus propios muros parecían asfixiarlo, así que siguió caminando. Sus pasos lo llevaron por los pasillos del palacio sin rumbo fijo, guiado únicamente por la confusión en su pecho. Los recuerdos lo atraparon sin piedad. El primer día que vio a Isabel, ella no tenía título, no tenía apellido noble, pero tenía una risa que iluminaba cualquier estancia. Recordó la primera vez que habló con ella en los jardines del palacio. Su voz era distinta a la de las mujeres de la corte, no temerosa, no calculada, era un torbellino de frescura y vitalidad, un aire imposible de contener. Recordó la pasión clandestina que compartieron, las noches robadas en las sombras, los besos prohibidos bajo la tenue luz de las velas, la primera vez que le prometió que la protegería, la última vez que la sostuvo en sus brazos y después la nada. Los años no habían borrado nada, el amor seguía ahí enterrado bajo capas de obligación y arrepentimiento, pero ahora todo era diferente. Isabel ya no era la joven ingenua que lo miraba con adoración, ya no era la mujer que suspiraba por él en secreto, era una mujer que había luchado sola, que había criado a sus hijos sin su ayuda, que había regresado no para pedir nada sino para exigir lo que le correspondía. No necesitaba su compasión, no necesitaba su protección, y por primera vez Leopoldo se preguntó si alguna vez había tenido realmente el control sobre su destino, porque si lo tenía, porque se sentía como un hombre a la deriva. Una decisión debía tomarse. Isabel había vuelto, pero ¿qué haría él ahora? Isabel fue escoltada a un alojamiento apartado dentro del palacio. No la habían echado de inmediato. La reina Beatriz, pese a su frialdad implacable, entendía que sacarla a la fuerza en medio de un escándalo de tal magnitud solo empeoraría la situación. Los guardias la guiaron por los pasillos en silencio, sin tocarla, sin siquiera mirarla a los ojos. Sabían que aquella mujer no era una simple intrusa, era un problema, un peligro, una amenaza para la estabilidad del reino. Los niños iban junto a ella, aferrándose a su falda, demasiado pequeños para comprender el peso del momento. El alojamiento donde la llevaron era modesto comparado con el esplendor del palacio, pero más de lo que cualquier plebeyo soñaría. Aún así, Isabel no vio riqueza en él, solo percibió los barrotes invisibles que la rodeaban. Se quedó de pie junto a la ventana observando los jardines de Bayero y su mirada no era la de una mujer derrotada.
Había esperado esto, había sabido que no la recibirían con los brazos abiertos, que la corona haría lo posible por silenciarla. Lo único que no había esperado, lo único que aún dolía más de lo que debería, era la vacilación de Leopoldo. Lo había amado una vez con la locura y la devoción de una mujer que cree que el amor puede cambiarlo todo, pero esa mujer ya no existía. Las horas pasaron en un tenso silencio. Los niños finalmente se quedaron dormidos, sus pequeños cuerpos acurrucados en la gran cama con dosel ajenos a la tormenta que se desarrollaba a su alrededor. Isabel no cerró los ojos ni por un segundo. Esperaba a Leopoldo, sabía que vendría, no por amor, no porque aún la quisiera, vendría porque tenía que hacerlo. Y cuando la puerta se abrió y él entró, ella no mostró sorpresa. Estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, su postura firme, su expresión fría. Leopoldo cerró la puerta detrás de él y se quedó allí en la penumbra de la habitación mirándola, pero no dijo nada. Había tantas cosas que debería decir, tantas palabras que se agolpaban en su garganta, pero ninguna salía. Isabel rompió el silencio. Primero, no estoy aquí para rogarte nada. Leopoldo sintió que el peso de esas palabras lo golpeaba con más fuerza de la que esperaba. Ella lo miraba sin rastro de la mujer que una vez había sido con él. No había súplica en sus ojos ni rencor abierto, solo una determinación inquebrantable. Solo quiero una cosa. Leopoldo contuvo la respiración. Que asumas tu responsabilidad como padre. Las palabras cayeron entre ellos como un desafío. Leopoldo abrió la boca para responder, pero Isabel se adelantó. No tienes que responderme ahora. Su voz era baja pero firme. Pero te advierto, no me iré hasta que lo hagas. Leopoldo salió de la habitación como si el aire dentro se hubiese vuelto irrespirable. Sus pasos resonaban en los pasillos silenciosos del palacio, pero su mente estaba sumida en el caos. Las palabras de Isabel aún reverberaban dentro de él como un eco persistente que no podía acallar. No me iré hasta que lo hagas. Cada una de esas sílabas pesaba sobre sus hombros como un ancla. Reconocer a sus hijos, aceptar su existencia, darles su nombre, era lo que debía hacer, lo que quería hacer, pero hacerlo significaría desafiar todo lo que la corona había establecido como inmutable. Su madre nunca lo permitiría, la nobleza nunca lo aceptaría, su compromiso con el Leonora quedaría completamente roto. Y la estabilidad de su linaje quedaría en entredicho. Caminó sin rumbo, ignorando las miradas furtivas de los sirvientes que se ocultaban en las sombras de los pasillos, demasiado bien entrenados para hacer preguntas, pero no lo suficiente como para ocultar su curiosidad. Cruzó el palacio hasta llegar a los jardines exteriores. Necesitaba el aire fresco, la frialdad de la madrugada golpeando su rostro. Apoyó ambas manos en la balaustrada de piedra y cerró los ojos intentando encontrar en la oscuridad algo de claridad, pero todo lo que veía era ella, Isabel, de pie en esa habitación con la barbilla en alto, con esa fortaleza en los ojos que lo había fascinado la primera vez que la vio, con 3 niños a su lado, sus hijos. El mundo estaba cambiando a su alrededor y por primera vez en su vida Leopoldo no sabía qué hacer. Mientras tanto, en los aposentos privados de la reina Beatriz estaba reunida con su círculo más cercano de consejeros. La atmósfera dentro de la habitación era densa, impregnada de una tensión casi sofocante. No podemos permitir que esto se salga de control. Su voz era baja, medida, pero la frialdad en su tono era inconfundible. Los hombres sentados frente a ella, duques, condes y ministros de confianza, asentían con gravedad. Uno de ellos, el canciller de la corte, entrecerró los ojos. El problema es que la mujer no ha cometido ningún crimen. No podemos simplemente echarla sin una justificación. Beatriz apoyó las manos sobre la mesa, sus ojos afilados como dagas. No necesitamos echarla por la fuerza, la desacreditaremos. Un murmullo aprobatorio recorrió la sala. Beatriz sabía que no podía permitir que el escándalo manchara la reputación del reino, no podía dejar que la nobleza cuestionara la legitimidad del matrimonio de Leopoldo con Eleonora. Si Isabel se quedaba, su sola presencia sembraría dudas en la corte. Extendamos un rumor. Su plan era simple, preciso. Diremos que ha vuelto únicamente por dinero, que sus hijos no tienen pruebas de ser de sangre real, que todo esto es una estratagema para reclamar un título que no le corresponde. Los hombres se miraron entre sí. Si se instala la duda en la nobleza, ella no tendrá aliados, su posición será insostenible. La reina los miró uno a uno, asegurándose de que comprendieran la gravedad de la situación. Esto debe hacerse con discreción, no debe parecer que somos nosotros quienes lo iniciamos. Los consejeros intercambiaron asentimientos. La maquinaria del palacio se pondría en marcha esa misma noche. En otra ala del palacio, Lady Eleonora permanecía sentada en un diván de su habitación, las manos juntas sobre su regazo, la mirada perdida. Su madre, la duquesa de Alençon, la observaba en silencio. Habían pasado horas desde el escándalo en el salón. El orgullo de Leonora estaba herido, su dignidad había sido destrozada. No puedes permitir que esta mujer te arrebate lo que te pertenece. Su madre no tenía un tono de consuelo, sus palabras eran una orden y Leonora no respondió, no tenía fuerzas. Leopoldo sigue comprometido contigo, no ha roto el compromiso. La duquesa se inclinó un poco hacia ella bajando la voz, pero si no haces algo lo perderás.
Eleonora cerró los ojos por un instante. La humillación la había paralizado, pero ahora su madre tenía razón. Si se quedaba de brazos cruzados, Isabel ganaría, y ella, la futura princesa consorte, la mujer elegida para ocupar ese lugar, sería reemplazada. No lo permitiría. Cuando el sol comenzó a asomarse sobre el horizonte, los rumores ya se habían esparcido como pólvora. Se movieron entre los pasillos del palacio en conversaciones susurradas entre doncellas y criados, en encuentros fugaces entre nobles que fingían desconocer el origen de la información. La historia era simple pero efectiva. La mujer ha vuelto solo por dinero. Sus hijos no tienen pruebas de ser del príncipe. Todo esto es un engaño bien calculado. Las habladurías no tardaron en convertirse en certezas. Los rumores llegaron hasta los salones de baile, hasta las cenas privadas de los duques, hasta los corredores donde los miembros del Consejo Real caminaban con gravedad. Los cortesanos comenzaban a preguntarse si todo aquello no era más que una jugada desesperada de una mujer que quería un lugar en el poder. Los aliados de Isabel, que eran escasos, comenzaron a titubear, y en medio de todo Leopoldo recibió la citación de la reina Beatriz. El mensaje llegó temprano, cuando apenas había dormido un par de horas. Su madre quería verlo en la cámara privada. Cuando entró, la encontró de pie junto a una ventana, la luz del amanecer iluminando su perfil como si fuera una estatua de mármol. No se giró inmediatamente, solo cuando el sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación. Habló: tienes que hacerla irse. Leopoldo sintió que su pecho se tensaba. Su madre finalmente se giró, y cuando lo miró, su expresión era la de una mujer que no aceptaba un no como respuesta. Leopoldo caminó con paso tenso por los pasillos del palacio, sintiendo el peso de cada piedra bajo sus pies. En su mano sostenía un documento que ardía contra su piel, como si las palabras escritas en él fueran un veneno que amenazaba con consumirlo. Había leído cada línea, cada cláusula. No era una carta, no eran disculpas, era un pago por el silencio, una compensación económica que garantizaría que Isabel desapareciera del reino para siempre, llevándose con ella el escándalo que amenazaba con derrumbar todo lo que la corona había construido. Su madre había sido clara: tienes que hacerla irse, y él, como el hijo obediente que siempre había sido, había aceptado el documento. Pero ahora, al acercarse a la puerta del alojamiento de Isabel, una duda persistente lo desgarraba por dentro. Esto no era lo que quería, no era lo correcto, pero ¿qué otra opción tenía? Inspiró profundamente y empujó la puerta sin anunciarse. La encontró de pie, exactamente como la última vez que la vio, con los brazos cruzados, con la cabeza en alto, con la misma mirada que le decía sin palabras que no pensaba doblegarse. Los niños no estaban, probablemente dormían en la habitación contigua, ajenos al torbellino que estaba a punto de desatarse. Durante un instante el silencio pesó entre ellos. Finalmente Leopoldo avanzó unos pasos y extendió el documento hacia ella. Vete. El sonido de su propia voz le supo amargo en la lengua. Isabel no se movió. Su mirada bajó lentamente hasta el papel que él sostenía. No lo tomó, pero lo vio. Vio cada línea, vio lo que significaba. Cuando volvió a levantar la vista hacia él, algo cambió en su expresión. No fue sorpresa, no fue ira, fue dolor, dolor puro y silencioso. No gritó, no lloró, no le pidió que reconsiderara, solo dejó que el silencio hablara por ella. Leopoldo sintió que su propia respiración se volvía pesada. Esto es lo mejor para todos. Las palabras salieron sin fuerza, ni él mismo las creía. Isabel bajó la mirada una vez más, pero no para ver el documento. Lo miró a él directo a los ojos. Y entonces, con una voz baja, firme e implacable, dijo: mírame a los ojos y dime que mis hijos no son tuyos. El aire pareció desaparecer de la habitación. Leopoldo sintió que el mundo entero se reducía a ese instante. La carta tembló entre sus dedos. Quiso responder, quiso negar, quiso acabar con esto, pero no lo hizo, no pudo. Isabel esperó, le dio tiempo, le dio espacio, le dio una última oportunidad, y él falló. El silencio de Leopoldo fue su respuesta. Sus manos se cerraron en puños a los lados de su cuerpo. Isabel exhaló lentamente y sus labios se curvaron en una sonrisa fría y sin alegría. No regresé por dinero. Su voz era un susurro cortante. Regresé por justicia. La tensión en la habitación se volvió insoportable. El resentimiento de Isabel se mezclaba con la frustración de Leopoldo, envolviéndolos en una tormenta sin escapatoria. Era demasiados años, demasiado dolor, demasiada verdad oculta. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera ceder, una de las puertas se abrió de golpe. Ambos se giraron al instante. Ahí en el umbral, Lady Eleonora. Su vestido estaba impecable, su cabello recogido con precisión. Pero su rostro era una máscara de furia y dolor. Había venido a presenciar la confrontación por sí misma, ya no estaba dispuesta a quedarse en la sombra esperando respuestas. Sus ojos se clavaron en Leopoldo, su respiración agitada. Exijo saber la verdad. Isabel la observó con calma y entonces, sin apartar la mirada, pronunció las palabras que Leopoldo no había tenido el valor de admitir: él ya te ha mentido antes. Hubo un instante de absoluto silencio y luego Isabel remató con la última
¿Estocada de verdad crees que no lo hará de nuevo? Eleonora sintió como el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Las palabras de Isabel golpeaban su pecho con una fuerza devastadora, arrancándole el aire, robándole el aliento. No quería creer en ellas, no podía. Pero las dudas se arraigaron en su interior como espinas, desgarrando con cruel precisión la imagen del hombre con el que había estado comprometida. Giró lentamente hacia Leopoldo, buscando en su mirada la negación que tanto necesitaba, pero él guardó silencio. El mundo pareció reducirse a ese instante. Eleonora observó su expresión con desesperación, con la súplica muda de quien aún cree que una mentira podría salvar lo que está a punto de romperse, pero no hubo negación, no hubo protesta, nada más que un silencio pesado, insoportable en su crudeza. Ese instante fue suficiente. Eleonora comprendió la verdad. Cada segundo que él tardó en responder fue como una sentencia grabada en su piel. Había sido engañada, su compromiso, la boda que debía consolidar su posición como futura princesa. Todo había estado edificado sobre una mentira. Sintió el ardor de la humillación subir por su garganta, los ojos le ardían, su respiración era errática y una furia fría comenzó a filtrarse en su sangre. No podía quedarse allí ni un segundo más sin decir una palabra. Giró sobre sus talones y salió de la habitación, su vestido ondeando tras ella como un estandarte de su indignación. Isabel no la detuvo, Leopoldo tampoco. Él solo la vio irse, su figura desapareciendo en el pasillo, llevándose consigo la última grieta de lo que alguna vez creyó que era su destino. En otro extremo del palacio, la reina Beatrice recibió la noticia con una expresión de piedra. El consejero que le informaba temblaba al hablar. Lady Eleonora ha abandonado el encuentro con el príncipe. Se encuentra recluida en sus habitaciones y no ha permitido que nadie la vea. Beatriz no reaccionó de inmediato, permaneció sentada en su silla de respaldo alto, los dedos entrelazados sobre su regazo, los ojos fijos en un punto invisible frente a ella. Finalmente exhaló lentamente y enderezó los hombros. No podemos permitir que esto continúe. Su voz no reflejaba rabia ni desesperación, era más peligrosa que eso, era el tono de una mujer que no tenía la intención de perder. Se puso de pie con una gracia implacable y miró a su consejero con una determinación cortante. Convoca a la familia Alençon. Esta boda no ha sido cancelada. Las órdenes se dieron en un instante. La reina sabía que su poder residía en su capacidad para controlarlas percepciones de los demás. No podía permitir que la nobleza viera la retirada de Eleonora como un fracaso. Si se movía con rapidez, si ejercía la presión adecuada sobre la duquesa de Alençon y su esposo, si lograba convencerlos de que aún existía una solución, entonces todo podría salvarse. Beatriz no dejaría que una plebeya destruyera su legado. Isabel estaba sentada en el borde de la cama observando a sus hijos dormir. Las pequeñas figuras de los niños respiraban en calma, sus cuerpos relajados en el refugio de las mantas gruesas, pero su madre no podía dormir. Su cuerpo estaba tenso, su mente seguía reviviendo cada momento del enfrentamiento con Leopoldo. Sabía que había causado una grieta irreparable entre él y Eleonora, pero no sentía ninguna victoria. No había placer en lo ocurrido porque Isabel nunca había querido lastimar a una mujer inocente. Su única intención siempre había sido obligar a Leopoldo a enfrentar la verdad, pero había visto en los ojos de Leonora lo que significaba esa verdad: dolor, traición, el derrumbe de un futuro planeado con precisión. E Isabelle más que nadie sabía lo que era perder las promesas de un futuro que nunca se cumpliría. Leopoldo no se movió de la habitación durante horas. Aún podía sentir la tensión del encuentro flotando en el aire. Cada rincón le recordaba la presencia de Isabel, el desafío en su mirada, la determinación en su voz, pero lo que más lo atormentaba no era la batalla con ella, era la guerra dentro de sí mismo. Toda su vida había sido entrenado para ser el heredero perfecto, el príncipe impecable, aquel que pondría el deber antes que el deseo, y durante años lo había aceptado. Había creído que ese era su camino, que el sacrificio personal era parte del precio de la corona, pero ahora, al enfrentarse a Isabel, a sus hijos, al ver la verdad desnuda ante sus ojos, debía admitirlo: había sido un cobarde y ya no podía seguir siéndolo antes de que pudiera procesar su propia decisión. Un fuerte golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Un mensajero irrumpió en la habitación. Su Alteza ha sido convocado inmediatamente por la reina Beatriz. Leopoldo sintió la familiar sensación de opresión en su pecho. Sabía lo que vendría, sabía lo que su madre querría de él, pero por primera vez en su vida se preguntó si debía obedecer, debía decidir si acudiría o si por primera vez desafiaría a su madre. La gran sala de reuniones del Palacio de Valeroy estaba sumida en una quietud sofocante, cargada de tensión. Candelabros de oro iluminaban la habitación con una luz cálida y engañosa, reflejándose en las paredes cubiertas de tapices y en la mesa de madera oscura donde la reina Beatriz se encontraba sentada, imponente como una
Estatua de mármol a su derecha. La duquesa de Alençon mantenía el porte regio de quien ha sido criada para moverse entre la élite sin jamás mostrar debilidad. A su izquierda Lady Eleonora estaba sentada con la espalda erguida, su vestido de seda impecable, su expresión serena. Leopoldo entró sin prisa pero con una resolución en su mirada que no pasó desapercibida. Beatriz lo estudió en silencio mientras él cruzaba la sala, sus ojos fríos, la línea tensa de su boca, el modo en que sus manos descansaban sobre su regazo con una perfección ensayada. Era una mujer que no aceptaba el fracaso, sin embargo esa noche lo había probado por primera vez. Leopoldo ocupó su lugar en la mesa pero no habló, no tenía que hacerlo, sabía por qué lo habían convocado. Beatriz se inspiró lentamente y rompió el silencio con la precisión de una daga hundiéndose en la carne. Hay una solución para todo esto. Su voz era baja, firme, sin rastro de la ira que cualquiera esperaría después del desastre ocurrido en la boda, pero Leopoldo sabía que esa calma escondía algo más letal que cualquier. Gritó. La duquesa de Alençon asintió tomando la palabra. El compromiso con mi hija aún no ha sido anulado oficialmente. Leopoldo sintió un leve estremecimiento en su interior pero mantuvo el rostro inescrutable. Podemos reparar el daño, continuó la duquesa, pero hay condiciones. Beatrice entrelazó los dedos sobre la mesa y fijó la mirada en su hijo. Debes negar oficialmente a esa mujer y a los niños. El aire en la habitación se volvió más pesado. Si lo haces, prosiguió Beatrice con la paciencia de quien cree que la victoria ya le pertenece, la nobleza aceptará tu unión con Eleonora, el escándalo se disipará y todo esto será olvidado. Leopoldo no reaccionó de inmediato. El silencio se estiró hasta volverse insoportable. Entonces su mirada se dirigió a Eleonora. Esperaba ver dolor, resentimiento, alguna emoción que delatara que todavía había esperanza para lo que habían intentado construir juntos, pero no encontró nada de eso. Eleonora lo observó con frialdad, con la serenidad de una mujer que ya había tomado una decisión. Ya no era la dama herida por la traición. No era la joven que lloraba por el futuro que se le había arrebatado, era alguien que había visto la verdad y la había aceptado. Cuando habló su voz no titubeó. No permaneceré en un matrimonio construido sobre una mentira. Las palabras golpearon la habitación con una fuerza silenciosa. La duquesa de Alençon la miró con incredulidad, como si su hija hubiese cometido un acto de insurrección imperdonable. Eleonora, no, madre. Eleonora la interrumpió con firmeza, volviendo la mirada hacia Beatrice. Sé que desean reparar la situación, pero no puede repararse lo que nunca fue real. Las venas de la duquesa se tensaron. No digas tonterías, este matrimonio sigue en pie. Eleonora la miró con dureza. No para mí. Por primera vez en su vida, la joven que había sido educada para seguir cada norma impuesta se negó a ser una pieza en un juego de ajedrez. Leopoldo sintió un atisbo de respeto por ella. Era irónico. Eleonora, con su compostura impecable, su crianza aristocrática, su comportamiento intachable, se parecía a Isabel en ese momento más de lo que nadie podría imaginar. Beatriz observó la escena con el ceño apenas fruncido. Sabía que había perdido, no lo admitiría, no abiertamente, pero Eleonora acababa de destruir su última oportunidad de mantener la situación bajo control. Con una exhalación contenida, la reina volvió la mirada hacia su hijo. Puedes no casarte con Eleonora. Leopoldo, su tono era calculado, era una mujer retrocediendo solo lo suficiente para lanzar el siguiente golpe, pero eso no significa que Isabel será aceptada. El aire en los pulmones de Leopoldo se volvió espeso. Si eliges a esa mujer y a esos niños pondrás en riesgo tu posición dentro del reino. Cada palabra era una sentencia de muerte. No estaba diciéndole que no podía hacerlo, le estaba advirtiendo que si lo hacía lo perdería todo. Leopoldo sintió el peso de ese momento. Toda su vida había sido moldeado bajo las expectativas de su madre. Cada paso, cada decisión, cada sacrificio había seguido el camino que ella trazó para él. Había dejado atrás lo que quería para cargar con el deber que le impusieron. Había permitido que su voluntad fuese sofocada una y otra vez porque había creído que no tenía otra opción, pero ahora por primera vez en su vida veía todo con claridad. Beatriz quería su obediencia, la nobleza quería su silencio, pero él quería a Isabel, quería a sus hijos, quería elegir su destino. Y entonces, en medio del tenso silencio de la sala, Leopoldo se puso de pie. El sonido de la madera rechinando bajo su peso resonó como una declaración. Su madre lo observó con cautela, como si reconociera el momento en que algo dentro de él finalmente se rompía. Leopoldo la miró a los ojos y con una calma que desafiaba todo lo que había sido pronunció las palabras que sellaban su destino: no seguiré viviendo bajo tus reglas. Las palabras de Leopoldo quedaron suspendidas en el aire, reverberando en la gran sala como el eco de una campanada que anuncia un cambio irreversible. La reina Beatrice lo miró con frialdad, su rostro permaneció impasible, su postura intacta, pero en su mirada oscura había algo distinto, un
Reconocimiento silencioso de que su hijo había cruzado un umbral del que no había retorno. No intentó detenerlo, no le rogó, no mostró furia ni súplica, porque sabía que Leopoldo ya no era el príncipe obediente que ella había moldeado con tanto esmero. Sin decir una sola palabra más, él giró sobre sus talones y salió de la sala. El sonido de la puerta cerrándose tras él fue como un portazo en la historia que Beatriz se había escrito para su hijo, pero él no miró atrás, caminó con decisión por los pasillos del palacio sin dudar, sin permitir que la presión de la corte lo hiciera vacilar. Su destino estaba claro. Isabel en sus aposentos. Isabel metía lo poco que tenía en una bolsa de tela gruesa. Los niños dormían en la gran cama, sus pequeños cuerpos enredados entre las sábanas como si el peso del escándalo no los tocara. Ella los observó por un instante, su pecho apretado con una sensación que no podía describir. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, no podía quedarse más tiempo. Las miradas hostiles en los pasillos, los rumores que había escuchado, los silencios calculados de los sirvientes cuando entraba a una habitación, todo indicaba que la corte la quería fuera, y Leopoldo apretó los labios al pensar en él. Habían pasado horas desde la última vez que lo vio, desde que lo desafió a reconocer a sus hijos, y él guardó silencio. No tenía sentido esperar más, no tenía sentido aferrarse a un hombre que no había tenido el valor de elegirla cuando realmente importaba. Así que tomó la bolsa y se dispuso a despertar a los niños, pero en ese instante la puerta se abrió. Se quedó completamente inmóvil. Su respiración se detuvo y cuando levantó la mirada lo vio. Leopoldo estaba allí de pie en el umbral con los hombros tensos y la mirada llena de determinación, pero no era el hombre que ella había conocido años atrás, no era el príncipe contenido y calculador que pesaba cada palabra antes de pronunciarla, no era el noble que vivía para cumplir con su deber antes que con sus deseos. Había algo diferente en su postura, en la manera en que la observaba, en la forma en que había venido a buscarla por primera vez. Isabel vio la posibilidad de que realmente pudiera cambiar el destino de ambos. Leopoldo cerró la puerta tras él con un movimiento decidido, la miró a los ojos y con voz firme pronunció las palabras que sellaban el momento: no te dejaré ir. Leopoldo se mantuvo firme ante Isabel. No había venido a suplicar ni a intentar convencerla con promesas vacías que ya no tenían peso. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que otros dictaran su destino, había permitido que su madre gobernara sus pasos, había dejado que el deber lo encadenara a un futuro que nunca había elegido, pero no más. Estaba decidido a demostrar con acciones que no volvería a abandonarla, ni a ella ni a sus hijos. El silencio entre ellos era espeso, cargado de algo indescriptible. Isabel lo observó con atención. Leopoldo la había sorprendido con su aparición, con su mirada resuelta, con el tono firme de su voz, pero Isabel no era la joven ingenua que una vez creyó en sus promesas sin cuestionarlas. Los años la habían endurecido, la habían enseñado a no confiar en las palabras por más hermosas que sonaran. No basta con que lo digas, susurró ella, su mirada afilada con el peso de años de desilusión. Leopoldo sostuvo su mirada. Lo sé y lo sabía, las palabras no eran suficientes, tenía que probarlo. El aire en el palacio estaba cargado de rumores antes de que la primera campana anunciara la reunión. En el gran salón los sirvientes se miraban unos a otros intercambiando miradas de incertidumbre. Los nobles comenzaron a reunirse en pequeños grupos preguntándose qué era lo que había sucedido, cuál era la razón por la que el príncipe había convocado a la corte de manera repentina. Beatriz, desde sus aposentos, recibió la noticia con una expresión pétrea. Se puso de pie con movimientos lentos, la mirada oscurecida por la comprensión inmediata de lo que su hijo estaba a punto de hacer. No necesitaba preguntar, sabía. Leopoldo había cruzado el umbral, y no había marcha atrás. Con un solo movimiento de su mano llamó a sus consejeros: deténganlo, pero ya era demasiado tarde. El gran salón estaba abarrotado. Los murmullos crecían como una ola indomable mientras los nobles se acomodaban en sus lugares observando con curiosidad y expectación. Nadie sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero el rumor ya se había esparcido como pólvora. El príncipe Leopoldo iba a hacer un anuncio. Cuando entró lo hizo con paso firme, su porte erguido, su mirada determinada. Se dirigió al centro del salón sin dudar, sin detenerse a buscar la aprobación de nadie. No miró a su madre, no miró a los duques ni a los consejeros que esperaban ver en él la sumisión de siempre. Solo vio un propósito, un destino que por primera vez en su vida
Él mismo estaba eligiendo el silencio se hizo cuando tomó la palabra he reunido a la corte porque es momento de que se sepa la verdad. Las miradas se entrecruzaron en la multitud, nadie se movió, nadie respiró, los rumores han crecido y las dudas han sido sembradas con intención. Su voz era clara sin temblores, pero esta es la única verdad. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. Los 3 niños que han llegado a este palacio con Isabel Montreuil son mis hijos. El impacto de sus palabras desgarró él. Silenció, el salón estalló en un caos de murmullos, exclamaciones ahogadas y miradas de incredulidad. Algunas mujeres llevaron las manos a la boca en un gesto de asombro. Los hombres intercambiaron miradas de desconcierto preguntándose qué significaba aquello para él. Futuro del reino. Beatriz se puso de pie, su rostro endurecido, su porte de mármol. La corte se volvió hacia ella esperando su reacción, esperando su veredicto, y cuando habló su voz fue gélida, cortante. Si haces esto perderás todo él. Murmullo de la corte se convirtió en un estruendo imposible de ignorar, exclamaciones ahogadas, cuchicheos apresurados, miradas de asombro e incredulidad se entrecruzaban en el gran salón tras la declaración de Leopoldo, pero la voz de la reina Beatriz se cortó el aire con una frialdad gélida, apagando el caos con la precisión de un filo en la carne. Si haces esto perderás todo. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Leopoldo sostuvo la mirada de su madre sin pestañear, sin ceder un solo paso. Por primera vez en su vida no sentía miedo. Beatriz se acercó con pasos medidos. Su porte impecable, su expresión impenetrable, pero sus ojos oscuros ardían con una ira contenida. Eres el príncipe heredero de Villeroy, dijo, cada palabra perfectamente calculada, cada sílaba diseñada para recordarle su deber. Tu responsabilidad no es con una plebeya sino con la estabilidad del reino. Las palabras flotaron en el aire pesadas como una sentencia de muerte, pero Leopoldo no retrocedió, se mantuvo firme con la determinación de un hombre que ya había tomado una decisión inamovible. He seguido cada una de las reglas impuestas sobre mí. Su voz era clara, sin un solo temblor. He sacrificado mi felicidad en nombre de la corona, en nombre del deber. He sido el príncipe impecable que tú querías. Beatriz entrecerró los ojos. Leopoldo avanzó un paso, pero rechazar a Isabel y a mis hijos sería un error que no estoy dispuesto a cometer. Un estremecimiento recorrió a la nobleza. No era solo lo que había dicho, era como lo había dicho. No había súplica en su voz, no había miedo, no había titubeos. Era la voz de un hombre que no pedía permiso, era la voz de un futuro rey que estaba eligiendo su destino. Beatriz lo comprendió al instante. Su hijo ya no era manipulable. Las expresiones de los nobles eran una mezcla de asombro y desconcierto. Algunos miembros del Consejo Real murmuraban entre ellos evaluando las posibles repercusiones políticas. Otros, en cambio, mantenían los ojos fijos en la reina, esperando su reacción, esperando que restaurara el orden. Pero Beatriz sabía la verdad, había perdido. Podía ver el cambio en su hijo, la transformación en su postura, la inquebrantable decisión que ahora brillaba en sus ojos. Si lo forzaba a elegir entre la corona y su familia, ya no estaba segura de que él elegiría la corona, y ella no podía arriesgarse a perderlo todo. Beatriz cerró los ojos un instante, calculando, midiendo su próximo movimiento. No podía ceder completamente, no podía permitir que la corte la viera derrotada, así que cuando habló su tono fue firme pero no furioso. Era la voz de una reina dictando una sentencia final. Puedes reconocer a tus hijos. El murmullo en la sala estalló una vez más, pero Beatriz aún no había terminado. Pero Isabel Montreuil nunca será aceptada como tu esposa. La frase cayó como una losa sobre el silencio. Leopoldo apretó los puños. Había ganado la batalla pero no la guerra, y en la distancia Isabel, que había presenciado todo sin ser vista, sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Había logrado lo que había venido a buscar. Leopoldo había reconocido a sus hijos, pero había perdido lo más importante, su lugar a su lado. El eco de la sentencia de la reina Beatriz aún flotaba en el aire del gran salón como el sonido de un portón cerrándose con violencia. Leopoldo había obtenido lo que Isabel exigía, el reconocimiento de sus hijos, pero no de ella. Desde la distancia Isabel sintió como su corazón se quebraba en un dolor silencioso y profundo. No debía sorprenderle. Beatriz nunca permitiría que una plebeya como ella ocupara el lugar de princesa consorte. Aún así había esperado algo más, algo diferente. Había creído por un instante que Leopoldo haría lo imposible, que lucharía hasta el final, no solo por sus hijos, sino por ella, pero su madre aún tenía poder sobre él. El peso de la corona aún lo ataba, y ahora Isabel sabía que no podía quedarse. Había venido al palacio para que sus hijos recibieran lo que les correspondía, para que el hombre que los había traído al mundo
asumiera su papel lo había conseguido, pero ella no tenía un lugar aquí, no había luchado para convertirse en una sombra en la vida de Leopoldo, no había pasado años sobreviviendo por su cuenta para ser un susurro incómodo en los pasillos de la corte. Si se quedaba sería tolerada, no aceptada, sería observada con desprecio, convertida en un recordatorio constante del escándalo, y sus hijos no podía permitir que sus hijos crecieran en un lugar donde serían vistos como errores de su padre en lugar de lo que realmente eran herederos de su sangre. No permitiría que nadie los hiciera sentir menos. Por eso, cuando llegó a sus aposentos, ordenó a la doncella que la atendía que preparara un carruaje. Se iría con dignidad, sin implorar, sin permitir que nadie decidiera su destino. Otra vez, cuando la noticia llegó a Leopoldo, sintió el golpe en el pecho como un puñetazo. No, la palabra escapó de sus labios antes de que su mente pudiera procesarla. No podía permitir que ella se fuera. Se giró con rapidez atravesando los pasillos del palacio a toda velocidad. No le importaron las miradas de los sirvientes ni los rumores que probablemente empezarían a circular en cuanto pasara. La única imagen en su mente era Isabella, su expresión cuando ella lo miró en él. Salón, el brillo apagado en sus ojos. Su dolor contenido no la dejaría ir. No después de todo lo que había pasado. Encontró a Isabel en el patio exterior del palacio justo cuando los sirvientes terminaban de cargar su equipaje en la carreta. Los niños estaban junto a ella con sus pequeñas manos aferradas a su falda. Ella estaba de espaldas, su postura erguida, su barbilla en alto, como si ya hubiese cerrado la puerta de su corazón. Isabel, ella no se giró de inmediato, respiró hondo como si necesitara fuerzas antes de enfrentarlo. Entonces lentamente lo miró. Sus ojos grises estaban vacíos de esperanza. No puedes irte. La voz de Leopoldo era baja pero llena de urgencia. Debo hacerlo. Su tono no era cruel ni desafiante, era final. Leopoldo dio un paso más, pero ella no retrocedió. Porque no quiero ser solo un secreto reconocido en las sombras. Las palabras golpearon como una bofetada. No quiero criar a mis hijos en un lugar donde serán tolerados pero nunca aceptados. Leopoldo sintió como el peso de la realidad lo aplastaba. Si te quedas para que Isabelle lo interrumpió con una tristeza contenida. Para ver cómo te casas con otra, para ser una presencia incómoda en tu vida, para ver a nuestros hijos crecer con la certeza de que nunca serán realmente bienvenidos en su propio hogar. Leopoldo sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Ella tenía razón, había peleado por sus hijos, pero no por ella, y eso era lo que más dolía. Ella no pedía riqueza, no pedía un título, solo pedía algo que él no había tenido el valor de darle: un lugar, un espacio en su vida donde no tuviera que ocultarse, donde no tuviera que ser tratada como un error. No puedo perderte otra vez. Su voz se quebró casi inaudible, pero Isabel no titubeó. Entonces lucha por mí. Su mirada lo perforó, pero lucha hasta el final. Leopoldo sintió su garganta cerrarse. Porque si no lo haces. Isabel tomó la mano de su hijo mayor y le ayudó a subir a la carreta. No vuelvas a buscarme. Cada palabra era una daga en su pecho. La vio subir a la carreta con los niños, los vio acomodarse preparándose para partir, vio cómo se alejaba de él, y no hizo nada. No movió los pies, no estiró la mano para detenerla, porque sabía que no bastaba con detenerla ahora, debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. El carruaje de Isabel desapareció en la distancia, llevándose consigo todo lo que alguna vez había sido el centro del mundo de Leopoldo. Se quedó de pie inmóvil, sintiendo como el frío del aire nocturno se filtraba en su piel, pero el verdadero vacío estaba dentro de él. Había pensado que podía convencerla, que sus palabras, su presencia serían suficientes, pero Isabel ya no era la mujer que una vez había amado con la inocencia de la juventud. Era una madre, era una guerrera, y no estaba dispuesta a aceptar un amor a medias. Las ruedas del carruaje rechinaban contra el empedrado del camino, alejándola de él con cada instante que pasaba, y Leopoldo por primera vez en su vida se sintió verdaderamente impotente. Detrás de él la gran entrada del palacio permanecía abierta. El mundo al que pertenecía esperaba su regreso. La nobleza, la corte, los consejeros del reino, todos esperaban que regresara al interior y volviera a ser el príncipe que debía ser. Que dejara que Isabel se marchara, que olvidara este error y siguiera el camino que siempre había sido trazado para él. Su madre esperaba lo mismo. Ella nunca había dudado de que, llegado el momento, él elegiría su deber sobre cualquier otra cosa, pero esta vez, Beatriz se lo había subestimado. Leopoldo giró sobre sus talones y caminó con paso decidido de regreso al palacio. Ya no había lugar para la duda. El caos en la corte era absoluto. Los rumores sobre la declaración pública de Leopoldo y la partida de Isabel se habían extendido como fuego descontrolado por los pasillos del palacio. Los nobles discutían en voz baja, algunos indignados, otros preocupados por lo que esto significaría para la estabilidad del reino. No puede desafiar a la reina de este
modo esto pondrá en peligro la alianza con la casa de Alençon. Realmente renunciaría a todo por una plebeya. Los miembros del Consejo Real se reunieron apresuradamente esperando que la reina Beatriz se pusiera fin al desastre, pero cuando Leopoldo entró en la sala del consejo lo hizo con la certeza de un hombre que no tenía intención de ser detenido. Las conversaciones murieron al instante. Todos esperaban que se retractara, que al ver las consecuencias de sus acciones doblegara la cabeza y pidiera disculpas, pero en lugar de eso hizo lo impensable. Con la espalda erguida y la voz clara convocó una reunión formal ante el Consejo Real y sin vacilar renunció a su derecho al trono. El impacto de sus palabras sacudió el reino entero. Nunca antes en la historia de Valeroy un príncipe había renunciado a su deber por amor. Nunca antes alguien había osado desafiar las tradiciones con tal descaro. Un clamor de reacciones escandalizadas estalló en la sala. Algunos miembros del consejo se pusieron de pie de inmediato argumentando que aquello era una locura, que el reino no podía quedarse sin un heredero sólido. Los duques y ministros intercambiaban miradas de desconcierto. La tensión en el ambiente era asfixiante, pero la única reacción que Leopoldo esperaba ver era la de su madre. Beatrice no se movió, no habló de inmediato, solo lo miró con una frialdad que habría congelado el aire, pero dentro de ella la comprensión golpeó con una intensidad devastadora. Había subestimado a su hijo, había creído que nunca sería capaz de desafiar su destino, que nunca abandonaría la corona. Pero ahora comprendía la verdad: si ella no cedía podría perder a Leopoldo para siempre, y eso era algo que ni siquiera ella estaba dispuesta a arriesgar. La presión de la nobleza crecía, los murmullos aumentaban, los consejeros exigían una resolución y Beatrice sabía que tenía que tomar una decisión. Inspiró lentamente, dejando que el silencio se prolongara hasta que todos quedaron a la espera de su veredicto. Finalmente su voz se alzó en la sala: aceptaré a Isabel como tu esposa. Las palabras resonaron como un trueno en el salón. Los murmullos cesaron al instante. Beatrice no había terminado. Giró su mirada de acero hacia Leopoldo y pronunció la última condición: pero si ella quiere ser tu esposa tendrá que ganarse su lugar. Los meses pasaron como una marea lenta pero imparable, arrastrando consigo los últimos vestigios del escándalo.